Hola, hola, si estás viendo este vídeo es porque el próximo año vas a comenzar primero de bachillerato y tienes ese miedo de ay, la gente me dice que es muy complicado, los profesores me están diciendo que no lo voy a lograr. Párate y escucha esto. Hola, yo soy Atineri, voy a cursar el segundo de bachillerato, ya terminé primero y quiero grabar este vídeo porque al igual que tú, el año pasado yo lo estaba pasando muy mal. Tenía mucho miedo y lo que yo hice fue ponerme a ver un montón de vídeos de YouTube de la gente que contaba sus experiencias, pero me di cuenta que muchos de esos vídeos están como que muy atrasados. La educación ha cambiado desde esos vídeos que se grabaron porque, como ya sabréis, ha cambiado la ley, entonces todo ha cambiado y por eso he decidido grabar este vídeo, así que párate y escucha lo que te voy a contar. Lo primero que quiero decirte es que no es tan complicado, es un curso normal, no es el peor curso de mi vida, no. Es un curso que para la gente que quiere sacar 5 es fácil, o sea, estudias el día de antes y sacas un 5. Si quieres sacar nota, ahí es cuando viene lo complicado. Siento que se te puede hacer complicado en el caso que quieras sacar nota. Si solo quieres sacar bachillerato a lo Lailo, no lo vas a tener complicado. A ver, es que no sé de qué hablar en sí. Siento que es un curso bastante bonito, pero yo lo pasé mal. O sea, yo voy a ser totalmente sincera, yo no lo pasé tan bien como yo pensé que lo iba a pasar. Al fin de cuentas, venimos de la ESO, que es un curso que en sí no es muy complicado, que si te pones a estudiar 3 días, 4 días sacas un 9, un 10, en bachillerato no, que sí, que lo sacas, obviamente. Pero siento que es un curso que le tienes que poner mucho empeño, muchas horas si quieres sacar una buena media. Hay asignaturas más fáciles, hay asignaturas mucho más complicadas. En mi caso, para mí las más complicadas, por ejemplo, fueron lengua. Lengua, en mi caso, yo noté un cambio inmenso. Pasé el año pasado de la ESO en general de sacar muy buenas notas a llegar a bachillerato y tromparme y ver que no paso del 6, que da igual lo que estudiaba, da igual la hora que me despertara, siempre tenía un 6 y eso es algo que te puede frustrar. Por lo que para mí algo muy importante es que aprendas a controlar tu frustración ante los malos resultados que van a llegar. Teniendo esto en cuenta, tengo que decir que no es un curso difícil, lo que estaba diciendo es un curso que se saca fácilmente, pero sí es verdad que si quieres sacar una buena media, estamos hablando de una media de 8, 9, 10, tienes que esforzarte mucho. No es complicado, no es que tú digas imposible sacar esa nota, no. Yo lo saqué y siento que tampoco fue muy complicado, la verdad que lo veo. Cuando estaba dentro de ahí, como que cuando estás dentro y ves todos los exámenes, como uy, pero cuando ya terminas es como, bueno, no fue para tanto. Tienes que estudiártelo bastantes horas. Yo al día le dedicaba unas 3, 4 horas diarias. En épocas de exámenes me levantaba a las 5 de la mañana, repasaba y iba avanzando así, pero no es algo que tú digas es imposible. A ver, había días que yo tenía que dedicarle 5 horas, otros días que le dedicaba 2. Tienes que ir balanceándote. El mejor consejo que te puede dar es que tengas una rutina de estudio, que la empieces a tener desde ya. O sea, desde ya no. Cuando empieces en septiembre, créate una rutina de estudio. Mira las horas que tienes, mira los entrenos, porque algo muy importante es que vayas a entrenar. El entreno es una buena forma de aislar tu mente, así que déjate un huequito siempre, todos los días, para ir a entrenar, para ir al gimnasio, para sacar al perro, para correr si te apetece, pero déjate un huequito donde tú puedas irte a otro sitio y dejar de pensar en estudiar. Es muy importante y es algo que a mí, por ejemplo, me ha salvado de que mi salud mental vaya bien, la verdad. Entonces, lo que yo te recomiendo es que cuando empiece septiembre y tú tengas tu horario y, por ejemplo, entreno 5 días a la semana, entreno todos los días a la semana, o entreno 4 días, vale. Pues tú sabes las horas que tienes que entrenar, tú sabes las asignaturas que tienes, tú ya sabes las asignaturas que te cuestan, las asignaturas que no te cuestan. Créate un plan de estudio. Por ejemplo, en mi caso, el lunes yo no entrenaba, entrenaba todos los días menos el lunes. ¿Qué hacía yo? El lunes, en ese caso, en primero de bachillerato, yo salía una hora más tarde, por lo que empezaba a estudiar a las 5. Pero antes de las 5 yo estaba acostada en mi cama, me tomaba un relaj, me tomaba un café antes de estudiar y me motivaba a decir, venga, vale, vamos a estudiar. Y es verdad que el lunes era el día que más horas le pegaba porque era el día que no tenía que entrenar, entonces yo ese día le dedicaba para poder avanzar todo. Avanzaba con mis apuntes, empezaba a estudiar los exámenes, hacía todo ese día para que después no tenga... Para que después el día, la semana, pues tampoco la tenga tan apretada. Por lo que te recomiendo es que, por ejemplo, si tienes que entrenar todos los días, hazlo el domingo, hazlo el sábado, pero tiene un día
donde puedes avanzar todas las tareas que hayas dejado pendientes los otros días y además puedes adelantar cosas para que cuando empiece la semana y tengas que ir a entrenar o tengas que salir con tus amigos, no te veas tan agobiado a decir, no puedo salir, no puedo ir a entrenar porque tengo todas estas cosas pendientes que no he hecho. Entonces, lo que yo te recomiendo es eso. Yo el lunes más o menos empezaba a estudiar a las 5:20, más o menos, seguía estudiando todo el día prácticamente, me hacía descansos, obviamente me iba a merendar, me ponía a ver una serie, pero sí es verdad que más o menos estudiaba de 5:30, ponle tú, a 8 y pico, después me duchaba y seguía estrenando, después me duchaba y seguía estudiando. Yo la verdad me acostaba tarde, no te voy a mentir, te voy a decir, no, me acostaba a las 10 de la noche. En mi caso no era así, me solía acostar a las 11:30, 12. Cuidado que las horas de sueño son muy importantes, tener unas buenas horas de sueño. Es algo que yo me arrepiento bastante de no haber dormido lo suficiente. Siento que en algunos momentos donde estábamos en periodo de exámenes yo lo pasé mal. En primer lugar porque no tenía mis horas de sueño necesarias, por lo que me frustraba, lloraba, estaba cabreada. Por lo que en verdad algo que yo me arrepiento es de no haber dormido lo suficiente. Sé que es imposible, sé que el próximo año lo voy a volver a cagar y voy a seguir sin dormir, pero intenta dormir aunque sea 6 horitas diarias. Aunque parezca complicado, por favor, 6 horitas diarias es lo mínimo que puedes dormir, por favor, duerme. En mi caso no lo hacía, me solía acostar a las 12 y me levantaba a lo mejor a las 6, 5, depende del día. Pero sí, el lunes era el día que yo utilizaba para avanzar. Eso sí, no te pongas en una agenda 1000 cosas cuando sabes que esas 1000 cosas no las vas a hacer. Déjate tiempo de cosas, por ejemplo. Sabía que si, por ejemplo, quería estudiar historia y quería avanzar bastante, yo sabía que no me podía poner estudiar historia, estudiar economía y estudiar mates porque sabía que no había una que le iba a dejar. Y otra cosa que tienes que conocerte a ti mismo. Tú sabes cómo puedes estudiar, tú sabes lo que te viene mejor y lo que no te viene mejor. A fin de cuentas, este curso tú te vas conociendo, pero algo también yo creo que a lo mejor también te puede ayudar a ti es verte cómo estudias cada asignatura. Por ejemplo, a mí, historia, lo que a mí me servía era coger un folio y empezar a, no escribir todo el tema, pero por ejemplo, estaba estudiando la revolución industrial, pues yo ponía revolución industrial, año, pasó por, y me hacía un esquema de todo el tema, y así estudiaba y así me quedaban las cosas. Y después me ponía a hablarlo con mi peluche, o sea, tienes que encontrar cuál es tu método, pero por ejemplo, con matemáticas, en matemáticas tú tienes que practicar, por lo que yo hacía 1000 ejercicios, hacía todos los ejercicios que había hecho en clase y además los ejercicios que no sabía hacer los ponía un circulito y los hacía 2 o 3 veces. Así se me quedaba claro cómo había que hacerlo. Y eso, por ejemplo, para lengua tampoco me funcionaba eso. Lengua, además de los esquemas y los resúmenes, es que lengua fue un trauma, ¿eh? También practicaba mucho. Me hacía los textos, practicaba preguntas. Lengua para mí fue más chungo. Economía, así más o menos lo mismo que historia. Tienes que entenderlo, son asignaturas que yo pasé por sociales, ¿vale? O sea, yo pasé por sociales. Pero tienes que entender las asignaturas. Lo mejor que yo te puedo decir es que entiendas las asignaturas. No estudies de memoria, que al fin de cuentas todos lo hacemos, pero intenta también, además de estudiar de memoria, entender lo que estás estudiando. Así yo creo que te va a ir súper bien. Pero algo que yo me di cuenta fue que si yo, por ejemplo, estudiaba historia en la tarde, yo no podía llegar después del entreno en la noche y estudiar economía. No podía, era incapaz de concentrarme. Entonces, por la tarde estudiaba una de las fuertes y pues después por la noche estudiaba pues matemáticas o hacía alguna tarea. Pero yo era incapaz de estudiar como que 2 asignaturas tochas el mismo día. Se me daba mal, no lo hacía y lo dejé de hacer porque es que no. Era amigable porque me ponía y no me concentraba y me terminaba frustrando. Entonces, conócete, mira lo que tú puedes hacer. Yo sé que el próximo año yo no me voy a poner a estudiar Historia de España y Economía el mismo día porque sé que no, pero a lo mejor estudio Historia de España y Filosofía. O algo así más. Es que Filosofía también es un palazo. Pero tienes que conocerte cómo tú estudias y cómo a ti te va bien. Después, los días que tienes entreno, pues eso, organízate, utiliza aplicaciones. Utilicé una que se llama Structure y yo me ponía, por ejemplo, tengo clases hasta esta hora, voy a descansar este tiempo y me voy a poner a estudiar a esta hora y cúmplelo. Voy a ponerme a estudiar a esta hora y voy a estudiar de aquí a aquí, tengo que estudiar tal. Y de aquí a aquí, pues voy a descansar, voy a merendar, me voy a entrenar y después vuelvo y estudio Organízate. Es muy importante la organización, por eso el mayor tip que te puedo dar es que te compres una agenda. La agenda va a ser tu mejor amiga. Y algo que yo te recomiendo, que voy a buscar la agenda para que veas cómo yo me organizaba. Espera un momento. Wait. Bueno, ya volví. Esta es la agenda que yo utilicé el año pasado. Y muy importante que tiene que tener tu agenda sí o sí. Esto no es negociable. Da igual que sea fea, que sea bonita. La mía es muy bonita, ¿eh?
Pero lo que sí tienes que tener 100% es que en cada mes tengas una organización, no lo pongo, de exámenes. Si tu agenda no tienes esto, vas mal. Tienes que tener esto. Esto es súper importante. Donde aquí vayas a poner todos tus exámenes. Además de tus exámenes, las entregas de tareas, las entregas de trabajo, las exposiciones, todo. Aquí lo tienes que poner todo. Pero es que además, algo que yo pensé que no me iba a venir bien, me vino de puta madre, perdón por la palabra, fue que encontrar una agenda que puedas ver toda la semana. Que tengas todos los días de la semana juntos. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes un examen aquí. Aquí yo lo que hacía era... A ver, lo pongo con ejemplo, porque claro... Aquí como podéis ver, se ve naranja y amarillo. Amarillo eran los exámenes que tenía. Entonces yo abría mi agenda y yo veía el lunes y veía que tenía un examen al día siguiente. Entonces, ¿qué hacía? Pues ya de por sí me ponía al día antes que tenía que estudiar para ese examen. Pero, claro, es que no sé cómo explicarlo. Imaginaros, ¿no? Aquí hay un examen... Aquí hay un comentario de texto de historia, posiblemente. Aquí ya lo tengo apuntado, de que aquí tengo un comentario de texto de historia. Y es un martes. ¿Qué hacía yo? Cuando yo me apuntaba aquí, comentario de texto, además que en esta parte de planificación mensual, además de eso, lo que yo hacía es que me iba a, si por ejemplo en un examen de historia, yo le dedicaba una semana y 2 días para estudiar. ¿Por qué? Porque yo sabía que en 4 días historia lo podía sacar, pero me dejaba días de... Si pasa esto, no voy a estudiar historia, voy a estudiar otra asignatura, por lo que me dejaba una semana y 2 días, para los días como digo. Entonces yo me iba al fin de semana, me ponía aquí, por ejemplo, aquí, tenía el sábado, por ejemplo, aquí me lo puse el sábado y me puse a estudiar historia. Y así tenía tiempo para empezar a estudiar. Y yo veía aquí, en este día, que tenía que estudiar historia, pero además podía ver, como es un planificador semanal, las demás cosas que tenía que estudiar y me podía organizar mejor. Pues lo que yo te recomiendo es que además de ponerte los exámenes marcados, te pongan los días que tienes que empezar a estudiar el tema para que así empieces a estudiártelo y no se te olvide de que tienes el examen. Porque muchas veces te ves agobiado porque se te olvida que tienes ese examen y empiezas a estudiar otros que a lo mejor lo tienes más lejos y claro, se te acumula. Párate, perdón, tengo como, no sé, me faltó respiración, perdón. Y así lo hice yo. Para mí el peor mes fue octubre, para mí, porque fue cuando me di cuenta que no estaba en la ESO, que había un gran escalón y a mí lo que me frustró fue la semana de exámenes. Fue cuando empezamos con los primeros exámenes, que no sabes cómo son cada examen. Este fue octubre, que en verdad no fue tan malo, podría haber sido peor. Fueron 3 exámenes, pero los ves tan pegaditos que dices, mierda. Pero sí, con una buena organización todo se saca. Así fue como yo me organizé la agenda. Por ejemplo, si un día tenía una entrega, imaginaros que tenía la entrega el viernes, pues me ponía el viernes, entrega, tarea, tal. Lo ponía de color azul. Y además después me iba al viernes de la semana anterior y me ponía tarea tal, de economía. Y así yo sabía y no me iba a olvidar de que ese día tenía una semana para hacer la tarea y así me podía organizar en plan, vale, tengo tantos exámenes, tengo esta tarea que entregar, pues empiezo a hacer esta tarea tal día porque si no se me olvida. Y así. Utiliza la agenda. De verdad, utiliza la agenda. Otra cosa, el tema huelga. En mi año tuvimos muchas huelgas. No vayas a las huelgas. De verdad, te lo digo de corazón. Ve a una. No vayas a todas las que hagan porque pierdes mucha clase y después se te acumulan los exámenes. Ve a clase. Pero bueno, nosotros tuvimos muchas huelgas y por ese lado no estuvo tan guay. ¿Qué quieres que te diga? El fin de semana yo me dejaría, lo que yo estuve haciendo es que el domingo me lo dejaba libre, el domingo no estudiaba simplemente el sábado y el domingo me lo intentaba dejar libre, por lo que de verdad te recomiendo que tengas un día de no estudiar. Hay veces que no hacía el domingo, me hacía el viernes, depende de cómo estaba desmotivada, ponerme a estudiar el viernes, que muy pocas veces estudio un viernes, o ponerme a estudiar un domingo. Pero déjate un día, aunque sea de descanso, de decir, no voy a estudiar, no voy a tocar un libro, quiero relajarme. Sí, me funcionó. Otra cosa que te puedo decir es que no te estudies a las 12 de la mañana un tema. A las 12 de la mañana no, perdón, a las 12 de la noche un tema porque se te va a olvidar. Duérmete, es mejor dormirte y levantarte temprano a ponerte a estudiar y acostarte a las 3 de la mañana. Porque te puedo decir que no te vas a acordar, en plan, es mejor dormirte, levantarte temprano y ponerte a estudiar. Yo me di cuenta que si te levantabas temprano, eso tenía mejor cosas que si te ponías a estudiar a las 12 de la noche. De verdad, conócete. Y es mejor levantarte temprano que te dé pereza que acostarte tarde, te lo juro, ¿eh? ¿De qué más te hablo, chicos? Es que no sé.
Atiende en clase. Otro consejo que te voy a dar es que atiendas en clase. Te puedes ahorrar mucho tiempo si en vez de estar hablando con tus amigos, que también lo hice, obviamente no todos los días vas a estar súper atento en clase, pero intenta atender en clase, tomar apuntes. Yo algo que hice, que sé que no se puede hacer, fue grabar las clases. Yo sé que no está permitido, pero a mí me ayudó. No lo hacían todas, lo hacían algunas. En lengua lo hice. Y a mí me ayudó grabar las clases y después en mi casa me hacía mis apuntes de lo que habíamos dado ese día y así por lo menos, perdón, mi perro está ladrando. Y así pues sabía más o menos y podía llevarlo todo el día, pero además en clase me hacía mis apuntes, escuchaba a la profesora. Yo me di cuenta que si atendía y no tomaba apuntes, se me olvidaba y no... Mi perra, vale. Yo me di cuenta que si atendía y no tomaba apuntes, las cosas que... No es que se me olvidaran, sino que simplemente se me olvidaba que tenía que estar atento en clase y me distraía. Por lo que a mí me ayudaba era tomar apuntes mientras la profesora hablaba, así estaba atento a lo que decía para poder tomar apuntes. A mí me ayudó, ya. Pero sí es verdad que atiende en clase, organízate, no empieces a estudiar el día de antes porque te vas a agobiar, lo vas a pasar mal. Yo te recomiendo que tú te vas conociendo, sabes las asignaturas que tienes, las que se te da mejor, las que se te da peor. Historia y economía yo me dejaba una semana, 2 días normalmente para estudiármela, por lo de los días comodín, pero por ejemplo matemáticas empezaba una semana antes y me hacía, a lo mejor esa semana antes estudiaba 4 días y me hacía muchos ejercicios. Inglés estudiaba con 4 días de antelación y a mí me iba bien. Y mira que yo soy una cateta en inglés. Inglés no es tan complicado, si de verdad tú no eres horrible en inglés. Yo también, y a mí me fue bien, así que calmamos. Pero sí, empezaba a estudiar unos 4 días de antelación más o menos para inglés, para matemáticas, ya lo conté. ¿Quién más tenía? Filosofía. Filosofía para mí fue un trauma, una asignatura un poco pesada. A mí no me gustó. A ver qué tal el próximo año. A mí no me gustó. Pero bueno, ¿qué se saca? El rollo es estudiarla también con tiempo. Y también le dedicaba una semana y 2 días para estudiármela. Me hacía los comentarios de texto, me estudiaba el temario, me hacía actividades, hacía preguntas en internet. Busca buenas maneras para estudiar y atiende en clase, toma apuntes. Es que lo mejor que te puedo decir es eso. Y ya está, es que no es tan complicado, de verdad que no. Voy a ver qué más tengo apuntado para hablar porque no he parado, no he cortado el vídeo. Y no sé si lo estoy diciendo todo o alguna cosa se me va a escapar seguramente. Por lo que quiero revisar la lista de las cosas que tenía que hacer. Bueno, esa es otra cosa que tengo apuntado aquí, es explicar un poco, ¿no? Pues los tips que los he ido metiendo más o menos en el vídeo. En primer lugar es eso, atender en clase, súper importante, tener una agenda, súper importante, apuntar las dudas. Si por ejemplo empiezas a estudiar y se te crea una duda, yo lo que hacía es un circulito en esa parte y me ponía preguntar. Entonces yo cuando empezaba en la clase veía eso y preguntaba. Pregunta en clase, no te quedes con la pregunta, aunque te dé vergüenza, que a veces te da vergüenza, para parecer que soy tonta, es mejor que parezca que eres tonta a suspender un examen por una pregunta. Así que párate, hazle la pregunta que tú quieras, eso es súper importante, organízate bien, prioriza tu salud mental, bebe agua, cuídate, come bien, duerme bien, súper importante. Y eso, estate tranquila, yo sé que no es un curso fácil, yo se lo sé, tiene su trabajo. Es imposible, para nada lo es un curso que si solo quieres aprobar, de verdad que es un paseo, de verdad que sí. Si quieres sacar mucha nota, pues hinca codo, pero no tienes que dejar de quedar con tus amigos, no tienes que dejar de entrenar, no. Sí es verdad que no vas a poder salir como salías antes, sí es verdad que algunos días vas a ver cómo tus amigos salen y tú te quedas en casa estudiando, no pasa nada, nos ha pasado a todos, pero no es algo que tengas que renunciar a tu deporte, renunciar a salir con tus amigos, no. Déjate un día, el mío era el domingo y ese día yo pues salía o hacía cualquier cosa. Muchas veces estaba tan cansada que lo único que quería era dormir y no salía con nadie, pero tienes tiempo, de verdad. Yo entrenaba 4 días a la semana, 1 hora y media. Salía de mi casa, dejaba de estudiar a las 6:20 y volvía y me ponía otra vez a las 9. O sea que había un gran periodo de tiempo que yo no estudiaba. Y se puede, tranquilidad, que se puede. O sea, mirar el periodo largo de tiempo que yo no estudiaba y aún así yo tuve una buena media. Así que tranquilidad. Pero sí es verdad que tenéis que organizaros bien.
tener claro, yo empezaba los días de entreno, empezaba a estudiar a las 4:20, 4:30 en verdad, porque a las 4:20 me preparaba mi café y a las 4:30 empezaba. Y estaba estudiando de 4:30 hasta esto, hasta las 6:30. A las 6:30 paraba, merendaba, toda la paranoia, y me empezaba a preparar para patín y seguía estudiando mientras merendaba, eso sí que lo hacía, me ponía a leer cualquier cosa y mientras me veía una serie. Y eso después seguía estudiando un poquito más y me preparaba para ir a mi entrenamiento. 10 minutos antes de entrenar yo entrenaba... ¿Por qué no entrenaba yo? A las 7. A las 7 salía a las 8:30. Entonces pues, me preparaba a las 6:50 más o menos, me iba a entrenar, salía a entrenar a las 8:30, llegaba a casa, seguía estudiando, me duchaba más o menos a las 10, cenaba más o menos y seguía normalmente de 11... Es que normalmente empezaba a 10:30, a 12 y seguía estudiando. Sí, después habían días que me despertaba a las 5 para estudiar, hay que ser sincero. Había días que lo tuve que hacer, pero no pasa nada. Como puedes ver, yo tenía una media de estudio de 3 horas y media, más o menos. 3 horas y media, 4 horas diarias, depende del día, pero normalmente era eso. Y sí, chicos, de verdad que es que no se saca, o sea, se saca, que es fácil, que ya está. Una buena organización, llevarlo todo el día y ya está. Así que sí, ese era como yo me organizaba. El tema exámenes, que es otra cosa que tengo apuntado, pues es más o menos igual que la ESO, tienes tus preguntitas. Lo único que cambias lengua, pues que puedes sacar un 8 en total con lo que tú sepas hacer en el examen, después tienes 2 puntos más que lo sacas con cohesión, coherencia, adecuación y faltas de ortografía, que eso pues te baja o te suma. A mí me bajaba porque yo tengo mucha falta de ortografía. Pero bueno, controla eso, no tengas tanta falta de ortografía, lee, aprende, empieza a leer para tener menos. Y eso, es que en verdad es eso. Otra cosa, lo que a mí nadie me contó. Una nota no te define. Hay veces que puedes estudiar un montón de horas, sacar un 6, lo que me pasaba en mi lengua, y otras veces que estudias un poco menos y sacas un 10. Una nota no te define, no te define lo que hayas estudiado, lo que te hayas esforzado y lo que tú valgas. Así que, tranquilidad, por favor. Que yo lo pasé muy mal porque veía un 9 y me ponía a llorar. Chicos, de verdad. No en todo eres bueno, hay veces que vas a suspender un examen y otras veces que lo vas a aprobar. Pero por favor, tengan eso en cuenta, la salud es muy importante. Beban agua, duerman bien, cuídense. Tu cuerpo es importante. Cuídate, por favor, de verdad te lo digo. Y nada, los consejos, lo que ya he dicho, llévalo todo el día, escucha en clase, ten una agenda, descansa, no te sesiones con una nota. No eres una nota, aunque parezca muy complicado, no eres una puta nota. Eres más que una nota. Y eso, ya está. Es que te digo, disfruta mucho en clase. A mí, este curso tuve mi mejor clase, me lo pasé súper bien en clase. Apóyate en tus compañeros, pregúntales a tus compañeros también si tienes dudas. Si un día faltas a clase, pide apunte. No te quedes atrás por un día y eso, de verdad que no es tan complicado. Ahora bien, ¿estoy preparada para segundo bachillerato? No, mentalmente no lo estoy. Pero eso, primero de bachillerato es fácil, te lo digo de verdad, una persona que se asesinó, que lo pasó mal, que estuvo noche sin dormir, que estudió mucho, que de verdad que es fácil. O sea, ya lo viví y te das cuenta que es porque no es para tanto. Sí, ya está. Aprende a gestionar tu salud mental. Ahora que puedes, aprende a meditar, aprende a relajarte. Y eso, no te frustres tanto, que todo sale, que todo se pasa y no es tan complicado. De verdad, no es tan complicado. Que no. O sea, que no te vendan la moto de que es el peor curso de tu vida. No, no es tan complicado, lo vas a poder sacar con muy buena nota. Solo tienes que echarles un poco más de ganas, darle caña, estudiar, sacarte tus horas, estar ahí y ya está. No tienes que hacer nada más. Así que mira, mi niña, cómete el puto curso. De verdad, te deseo lo mejor. El próximo año, cuando empieces primero de bachillerato, te va a ir súper bien, estoy totalmente segura. Y eso, nada, muchas gracias por ver este vídeo si has llegado al final. Desde aquí te mando un pedazo de eso. Y nada, adiós corazones, mucha suerte, cómete el curso que viene y suerte a los de segundo bachillerato. Vamos a llorar mucho, vamos a necesitar muchos clines. O no, capaz vengo el próximo año y te digo, que no es para tanto. Ojalá sea así, te diga ya, no es para tanto. Pero por ahora no he empezado segundo bachillerato, pero sí he terminado primero y te puedo decir que no es para tanto. Así que mucho ánimo, mi amor. Cómete el curso, relájate, disfruta del verano. Y de verdad, te quiero mucho. Ay, mis niños hermosos y hermosas.